mis hermanos. Entonces pasemos a la palabra, dadas ya las oportunidades. Hoy no voy a estarles comentando sobre Tito, voy a hacer un paréntesis, sobre todo porque tengo el deseo de predicarles desde el Antiguo Testamento y porque también el deseo de mi corazón es que se recupere ese anhelo, ese celo por una interpretación fiel, correcta de las Escrituras. Entonces, voy a estarles compartiendo este texto, Jeremías 29:11. Pido que vayan a sus Biblias. Voy a leer de la Reina Valera primero, luego al texto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bendito Dios, Padre nuestro, Señor, te rogamos por este momento, te rogamos que tu Espíritu esté aquí en medio de nosotros, que nos lleves, bendito Padre, a entender tu palabra tal cual tú la has expresado con el propósito original que le tuvo, para que nosotros en nuestra circunstancia podamos también, bendito Dios, aplicarla conforme a tu propósito en nuestras vidas. Bendito Padre, te ruego, Señor, que este versículo pueda ser edificación para mis hermanos, como lo fue para mí. Te pido, bendito Padre, que tu palabra esté hablando a través de lo que yo diga, ese mensaje tal cual y según la fidelidad que tú has expresado en tu Biblia. Bendito Dios, que tu palabra sea glorificada, que tú seas glorificado en todo lo que vamos a hablar ahora, Señor. Te pido que me guíes en todo lo que voy a hablar, bendito Padre. Te lo ruego, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de lo que voy a hablarles ahora se llama el propósito de Dios para tu vida, el propósito que Dios tiene para ti. Sin duda eso es algo que todo el mundo quisiera saber. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Quiere que sea un gran predicador, quiere que convierta muchas almas, quiere que vaya de misionero, quiere que sea un profesional, quiere que convierta a mi familia. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Por qué me ha dado vida? ¿Cuál es la razón por la que me ha dado existencia? Es una pregunta que nos solemos hacer en toda circunstancia y sobre todo cuando nuestra vida parece que no tiene sentido. Sobre todo cuando sentimos que nuestra existencia no lleva a ningún lado. Y en esos momentos, las palabras de consolación que tiene el mundo son muy pobres. ¿Cómo consuela el mundo cuando pensamos que todo es una tragedia, que todo va malo, que estamos solos ante el mundo? Y las alternativas que ofrece el mundo en realidad son bastante patéticas. Por ejemplo, el budismo te ofrece la alternativa del desapego. Dice que para que tú seas feliz, para que dejes de ser triste, tú debes desapegarte, dejar de aferrarte a las cosas. Entonces tú sufres porque estás apegado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, por eso es que sufres. Te desapegas, que dicen no es que los dejes de querer, simplemente que ya no te aferras, entonces y ahí dejas de sufrir. ¿Cuál es el problema que tiene esta perspectiva del budismo? Puede funcionar relativamente, pero el hombre siempre necesita algo a que aferrarse. Así que se desapega del esposo, sí, pero se apega al perro, o se apega a su carrera profesional, o se apega al dinero, pero siempre va a tener algo que apegar. El corazón humano necesita algo a que aferrarse. Entonces no es simplemente desapego, necesita a Dios a quien debe apegarse, a Él a quien debe aferrarse. En segundo lugar, quizá la forma más cruel que tiene el mundo de consolar es el desconocimiento del sufrimiento. Cada vez se ha puesto más de moda esto por la metafísica New Age, que dice que el sufrimiento no existe, la enfermedad no existe, todo es una ilusión de nuestra mente. ¿Por qué digo que es cruel? Porque cuando alguien está sufriendo es lo más cruel decirle no, tu dolor no es real, tu enfermedad no existe, eso es lo que sientes, o tu depresión, no, eso solamente está en tu mente. Bueno, si es algo inexistente, pues qué cosa inexistente más molesta, ¿verdad? Está ahí, aunque dice que no existe, pero es bastante molesto. En realidad, el primero que planteó este tipo de ideas fue Agustín, con
con un deseo de teodicea, de justificar por qué existe mal en el mundo. Él decía, el mal existe porque en realidad no existe, es la ausencia de Dios. Desde un punto de vista metafísico, es probable que sí sea cierto, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, o el frío es la ausencia del calor, el mal es la ausencia de Dios. Pero desde un punto de vista práctico, esta especulación no tiene ninguna relevancia, porque tú puedes decir, bueno, el mal es la falta de presencia de Dios, sí, pero está ahí, lo sufrimos desde el dolor físico, lo veíamos a Jaimito tan adolorido, hasta dolor emocional, sufrimos soledad, sufrimos depresión, el mal está ahí. No podemos decir simplemente, no existe. Bueno, y si es algo que no existe, es algo muy molesto que no existe. Está ahí, lo percibimos. Pero Dios no ofrece ese tipo de alternativas tan simplonas, tan superficiales, tan incondolentes en realidad. Dios consuela no con falsas expectativas ni con palabras vacías. No sé si alguna vez han tenido este tipo de conversaciones, ¿no? ¿Qué tienes? Estoy triste. No estés triste. Así, qué fácil, ¿no? No, ¿cómo no se me había ocurrido, ¿no? Pero, o una consolación superficial, todo va a estar bien. ¿Y cómo sabes que todo va a estar bien? Lo decimos nomás porque para hacer sentir mejor a otra persona, todo va a estar bien. Pero no sabemos si todo va a estar bien. Puede que empeore. No lo sabemos. Pero el consuelo que da Dios no es así como falsas expectativas. No son palabras vacías, y una sobada de lomo, todo va a estar bien. ¿Qué será lo que pase? Todo va a estar bien. Sino que consuela con realidades. Hoy vamos a ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, para tu vida específicamente, lo cual en última instancia es una muestra de su carácter. Entonces, hoy vamos a dividir la predicación en 3 puntos. El versículo es así, lo voy a leer de nuevo. No sé si, mi amor, puedes pasar la diapositiva para que lo vean. Porque yo conozco los propósitos que he planeado sobre ustedes, declara el Señor, designios de bienestar y no de mal, para darles futuro y esperanza. Entonces, vamos a estar hablando en primer lugar de el propósito de Dios se cumple, el propósito de Dios es bueno para su pueblo, el propósito de Dios es fiel y verdadero. Y en estos 3 puntos vamos a estar viendo tres partes del carácter de Dios. En primer lugar, Dios es soberano, Él conoce los propósitos que ha planeado, se cumplen. En segundo lugar, que Dios es bueno, no solamente Él es soberano, sino también Él es bueno. Y en tercer lugar, es que Dios es fiel. Vamos a ver el carácter de Dios en esta promesa hermosa. Pero antes de nada, yo quiero que entendamos el texto en su contexto histórico, que nos pongamos en la piel de los israelitas que están cautivos en Babilonia hace 2500 años aproximadamente. Porque si no nos ponemos en la piel de la audiencia original, no vamos a entender realmente a qué se refiere el texto. ¿Por qué aplicamos mal los textos de la Biblia? Porque nos apresuramos a aplicar antes de interpretar. ¿Y por qué los interpretamos mal? Porque nos apresuramos a interpretar sin antes haberlos observado bien. ¿Y qué involucra observarlo bien? Involucra entenderlo tal como la audiencia original lo entendió en su momento. Si no hacemos ese esfuerzo hermenéutico, probablemente no estamos utilizando correctamente la palabra de Dios. Así que vamos a hacer este esfuerzo hermenéutico. En realidad es más dificultoso porque estoy agarrando un versículo en medio de un libro. Lo ideal es agarrar un libro y tener todo un primer sermón solo sobre el contexto histórico y literario del libro, para que sobre ese colchón empezar a edificar toda la doctrina que tiene el libro bíblico. Pero como estoy agarrando un versículo, me toca hacer de una manera rápida el contexto que tiene el versículo para que ustedes puedan entenderlo en su contexto histórico. Jeremías, el autor de este libro, formaba parte de una familia de sacerdotes, de Anatot. Si ustedes ven el libro de Josué, en el capítulo 21, a los sacerdotes, hijos de Aarón, les fueron asignadas distintas tierras, y en Benjamín, Josué 21, 18, les dieron la tierra de Anatot a los sacerdotes. Anatot está a unos 4.8 kilómetros de Jerusalén, y el nombre de Jeremías significa, y esto es muy interesante, el Señor literalmente significa el Señor arroja, o también puede ser entendido como el Señor establece.
El ministerio que tuvo Jeremías duró alrededor de 5 décadas, 50 años profetizando. Desde el año 13 del rey Josías, pasando por su estancia en Egipto, e incluso pudo haber sido llevado a Babilonia y ver con sus propios ojos el restablecimiento del rey Joaquín, que se cuenta en Jeremías 52, 31 al 34. Para ese momento Jeremías ya tendría sus 90 años, imagínense. Pero empezó a profetizar muy joven, tal cual se ve en Jeremías 1. Cuando el Señor le llama, Él le dice que apenas es un niño. Así que fue muy largo el ministerio de Jeremías. Y el libro que tenemos es una compilación de sus profecías. No siempre está en un sentido cronológico. Así que yo voy a intentar darles un bosquejo cronológico de lo que pasó durante la vida de Jeremías. Jeremías vivió los últimos años del reino de Judá. Cuando fue joven, él fue testigo de las reformas de Josías. Ustedes pueden leer en 2 Reyes 23 las reformas de Josías. ¿Qué es lo que había pasado? Que el sacerdote Hilcías encontró los rollos de la ley. Particularmente, los comentaristas creen que fue Deuteronomio, que fue encontrado en tiempo del rey Josías. Y la reacción del rey Josías fue de inmediato. De hecho, podríamos leer brevemente algunos versículos clave en esta historia, en 2 Reyes 22, 2 Reyes 23, que cuentan sobre el reinado de Josías. En 2 Reyes 22:8 dice: entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo el sumo sacerdote al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Luego se lo llevan al rey. ¿Y cuál es la reacción del rey? Versículo 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abcod, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Señor por mí, etc. Y en el capítulo 23 ustedes pueden ver cómo empiezan las reformas de Josías, a partir del capítulo 4. Vuelve el culto en el templo, se vuelve a celebrar la Pascua, incluso una Pascua que no se había celebrado en ningún tiempo de los reyes ni de los jueces, o sea, desde Josué que no se celebraba la Pascua. Entonces hay toda una serie de reformas religiosas, un tiempo de avivamiento que ocurre en tiempos del rey Josías. Y la reflexión es clara: no puede haber avivamiento sin que se retome una pasión por las escrituras como la que mostró Josías. Josías fue un apasionado de la escritura, de la palabra de Dios, y estableció reformas sobre la base de la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de que Josías fue calificado, vean el versículo 25, de 2 Reyes 23, 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Tremendo lo que dice sobre Josías, el mejor rey. Pero, con todo esto, versículo 26, el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Manasés era el abuelo de Josías. Tuvo un reinado extenso, unos 50 años, pero fue con diferencia el reinado más cruel de los reyes de Judá, donde se estableció de forma generalizada el sacrificio de bebés en culto al dios Moloch, y se efectuaron toda una suerte de perversidades durante el reinado de Manasés. Así que, a pesar del periodo de reformas del rey Josías, la suerte de Judá ya estaba echada. Ya el juicio de Dios estaba sobre el reino de Judá. Es así que en 2 Crónicas 35, 20 al 25 se nos cuenta la muerte de Josías. Fue en batalla contra el faraón Necao y murió. Casi uno puede imaginarse la tragedia de ver a su amado rey Josías llegando muerto o a punto de morir a Jerusalén. Y con la muerte de Josías empieza la decadencia. De hecho, el pueblo de Judá, la conversión del pueblo de Judá durante el tiempo de Josías fue fingida. Quisiera que me acompañen a Jeremías 3. En Jeremías 3, el versículo 6, van a encontrar que el Señor le dice a Jeremías: en los días del rey Josías. Entonces, ¿está en días del rey Josías? Póngase en el contexto. Estamos en medio de las reformas religiosas. Josías está metiendo presos a los adivinos, está matando a los sacerdotes de los dioses paganos,
está destruyendo los lugares altos, está restableciendo la Pascua, está volviendo la religión verdadera de Israel, y sin embargo, en el versículo 10 le dice, y me dijo el Señor, ha resultado justa, perdón, en el versículo 10, con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Entonces vemos que las reformas de Josías, si bien eran establecidas por un rey que tenía un corazón entregado a Dios, convertido a Dios, sin embargo, el pueblo tenía una entrega fingida. En realidad su corazón no estaba con el Señor. Solamente de labios para afuera se habían convertido. Es terrible, y por eso es que el juicio de Dios permanece sobre Judá. Y el libro de Jeremías es casi una descripción de ese juicio sobre juicio sobre juicio. Ustedes van a poder ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29, son 14 discursos de juicio en contra de Judá. 14 discursos de juicio. Después de la muerte de Josías empieza un periodo de decadencia. Su hijo Joacás reina solamente 3 meses. El faraón Necao lo saca, pone a su hermano Joacim. Él reinó 11 años. Llegó a ser vasallo de Nabucodonosor. ¿Quién era Nabucodonosor? Rey de Babilonia. Babilonia, la nueva potencia mundial que estaba emergiendo en ese momento, que destruyó a Nínive, la capital de los asirios, en el 602 a.C. Y Nabucodonosor envió tropas, lo tomó prisionero. Así que Joacim finalmente fue depuesto y empezó a reinar su hijo Joaquín, llamado también Jeconías. Reinó 3 meses y Nabucodonosor también se lo llevó preso. Nabucodonosor puso en su lugar a su tío Sedequías, hijo de Josías. Él reinó 11 años. En el 9º año se rebeló contra Nabucodonosor y Nabucodonosor sitió por última vez Jerusalén. Esta vez sí la destruye por completo. Esta vez sí destruye el templo, se lleva todos los utensilios. Esta vez sí es la gran tragedia. Pero ¿en qué momento está Jeremías 29? Nuestro texto. ¿En qué momento estamos? Estamos en el momento en el que Joaquín fue tomado preso. Es el momento en el que, si ustedes leen Jeremías 29:1, dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Miren, es en este contexto. Este es el segundo sitio que Nabucodonosor había puesto a Jerusalén. Es la segunda vez que se le lleva a un rey cautivo de Jerusalén, pero todavía queda un rey, todavía queda Sedequías y todavía queda una parte del pueblo en Jerusalén. Es esta deportación en la que probablemente se fue el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Entonces todavía hay gente en Israel, pero ya una buena parte del pueblo se fue a Babilonia. Y Jeremías les está escribiendo una carta a ellos. Pero durante los reinados de estos reyes, de Joacás, Joaquín, los pecados de Judá se hicieron cada vez más graves y groseros. Jeremías les anunciaba el arrepentimiento, pero ellos asumían que eran justos. ¿Qué pecados incurrían los israelitas en ese tiempo? Abandonaron el culto verdadero y adoraban a falsos dioses. El culto a los falsos dioses, como si ustedes pueden ver en Jeremías 2:32, involucraba el sacrificio de bebés, los quemaban vivos. Pero además, cosas más prácticas, en cuanto a, no solamente de culto, sino practicaban el engaño y la corrupción, la injusticia con los más desfavorecidos, y sobre todo lo que más se subrayaba, lo que más subraya Jeremías, es que ignoraban constantemente la palabra de Dios. Vean por ejemplo Jeremías 6:10-13. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto estoy lleno de la ira del Señor, estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. No amaban la palabra de Dios, la aborrecían. Ese probablemente era la raíz de su pecado.
que aborrecían la palabra de Dios. Y por eso es que sus sacrificios y rituales resultaban inútiles. Miren lo que dice en el versículo 20 de este mismo capítulo. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Tremendo lo que el Señor les decía. Pero además, los israelitas, los judíos ya, porque solamente quedaba el reino de Judá, pensaban que por el hecho de que el templo estaba en Jerusalén, ellos estaban seguros. Ellos decían, tengo mi culto idolátrico, un culto que involucraba prostitución, matar bebés, soy corrupto, mentiroso, hay toda suerte de inmoralidades, y no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el templo del Señor está acá y el Señor no va a permitir que le pase nada a su templo, a su ciudad. Somos su pueblo. Ese era el pensamiento que tenían. Sin duda una falsa seguridad. Lean, por ejemplo, Jeremías 7, versículo 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pensaban que porque el templo estaba ahí, nada les iba a pasar. Miren, hay quienes en el mundo evangélico actual piensan que si van a la iglesia el domingo nada les va a pasar. Es una actitud más o menos similar. Es más o menos lo mismo. O que si van a cierto evento cristiano ya nada les va a pasar. O si repiten una oración ya nada les va a pasar. Falsas seguridades en realidad. En el fondo los israelitas creían que podían ocultar su maldad de Dios. En Jeremías 16, 17 dice, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Les tiene que aclarar eso, porque los israelitas pensaban que podían ocultar su maldad de Dios. Pero a pesar de estos pecados horribles, el ánimo de Dios es perdonarles si se arrepentían. Jeremías nunca deja de predicar el arrepentimiento con la esperanza de que si se arrepienten, el juicio de Dios no iba a ocurrir. Pero a mí me llama la atención mucho Jeremías 4:4, que dice, circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. No es la primera vez que se utiliza en la Biblia la circuncisión del corazón. Moisés ya había hablado de esta en Deuteronomio. Pero hace una referencia clara. La circuncisión física, que era el símbolo físico, no valía nada si no había un corazón circunciso también. Y por eso el Señor les dice, circunciden su corazón. Brevemente, yo voy a invitarles a salir de Jeremías y a fijarnos en un libro que en realidad Jeremías indirectamente cita mucho, que es Deuteronomio. En Deuteronomio 29 están las palabras del pacto. Bueno, después de que en el Deuteronomio 28 les habla de la bendición y la maldición en el pacto. Deuteronomio 29:4 les dice, después de que les dice, ustedes han visto las maravillas de Dios en la tierra de Egipto, las grandes pruebas, las señales, las maravillas. Versículo 4, pero hasta hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es más o menos lo que Josué les decía al final a los israelitas. Ustedes no van a ser capaces de obedecer la ley. Y Moisés también les dice, no les ha dado corazón para entender, no les ha dado oídos para oír, no les ha dado ojos para ver. Tienen la ley de Dios perfecta, pero son incapaces de obedecerla, porque el problema no es de la ley, el problema es que sus corazones son perversos, son incircuncisos. ¿Cuál es la solución a eso? Eso muestra la incapacidad humana, y eso nos lleva a recurrir a la única fuente para nuestra salvación, que es Dios. Y Dios mismo provee la respuesta a eso. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Moisés les dice, les establezco esta ley, pero no la van a poder obedecer. Entonces, ¿por qué das la ley, Moisés? Raro, ¿no?
Pero en el capítulo 30, versículo 6, les dice, después de decirles que les va a venir la maldición porque van a desobedecer, Moisés les profetiza eso, van a desobedecer y la maldición de Dios va a venir sobre ustedes. Pero después, en la restauración, después de que todas estas cosas sucedan, la bendición y la maldición, dice Deuteronomio 31, saltamos al versículo 6, dice, circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es maravilloso porque, miren, el libro de Deuteronomio tiene cosas tan maravillosas, pero creo que la que más podría destacarse es el Shema Israel de capítulo 6, ¿verdad? Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es uno, y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Pero, ¿alguien puede obedecer ese mandamiento? Les dice Moisés luego que no, el Señor no había circuncidado sus corazones. Les dice que amen al Señor con todo su corazón, pero luego su corazón es incapaz de hacer eso. ¿Dónde está la solución? Versículo 6, capítulo 30. El Señor va a circuncidar tu corazón para que lo ames a Él con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, a fin de que vivas. Cuando Jeremías dice, circuncidaos vuestro corazón, está haciendo referencia a esto. Entiende bien a qué se está refiriendo Jeremías cuando dice este tipo de cosas. Sin embargo, Jeremías también entiende que no tenían corazón para ver ni para oír. Por ejemplo, Jeremías 5:21 les dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. O en Jeremías, este mismo capítulo, versículos 23, 24, dice, no obstante este pueblo tiene corazón falso y rebelde, se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora al Señor nuestro Dios, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Miren, más que una descripción de los israelitas de su tiempo, que sí lo es, esta verdad puede ser aplicada a toda la humanidad. Cada uno de nosotros parte esta vida con un corazón así de corrompido. Con todo, el Señor manda un arrepentimiento y a mostrar frutos de arrepentimiento. Incluso amenaza con terribles juicios que eventualmente sí se cumplieron. A Jeremías no le deleitaba anunciar estos juicios, le dolían en el fondo de su corazón, ustedes pueden verlo. Pero el juicio sobre Israel nunca fue total. Él decía, no va a ser total, va a haber una esperanza, voy a destruirlos, pero no completamente. Hay algo después del juicio de Dios respecto a su pueblo. En todo este contexto, hay unos personajes secundarios descollantes. Son los falsos profetas. Ellos engañaban al pueblo diciéndole, shalom, shalom, paz, paz. Mira el capítulo 6, versículo 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Qué quiere decir esto? Los falsos profetas les decían, todo está bien. El Señor, no va a venir juicio, no, es mentira. Jeremías, estamos bien, no hay pecado en Israel, está todo bien. ¿Saben? Luego Pablo en el Nuevo Testamento va a advertir que en los últimos tiempos va a haber gente que se va a acomodar maestros según sus propias concupiscencias, porque no van a soportar la sana doctrina, ¿verdad? Es esto, acomodarse profetas, personas que te digan, que te laman el zapato y te digan, está todo muy bien. Esa era la calidad de gente que había ahí, los profetas que le decían al pueblo, paz, paz. No es pecado. Jeremías realmente amaba a su pueblo y lo que hacía era denunciar constantemente su pecado. Denunciaba constantemente su pecado. No les decía paz, paz, cuando en realidad no había paz. Mis hermanos, nosotros no tenemos ningún derecho a decirle a alguien que tenga paz si es que no está en paz con Dios. No tenemos ningún derecho a decirle que todo va a estar bien si no está reconciliado con Dios, porque no va a estar bien.
le espera el infierno eterno. Las cosas no están bien para quien no está reconciliado con Dios. Es terrible. No digamos paz, paz cuando no hay paz. Cuando un hermano está en pecado, no le digamos paz, paz, porque no hay paz. Cuando estemos nosotros en pecado, no nos curemos con nuestro corazón con liviandad diciendo, no es tan malo, paz, paz. Porque no hay paz. Donde hay pecado, como pasaba con Israel, no hay paz. En Jeremías 14, versículos 13 al 16, vamos a ver que este pueblo les decía, y aquí los profetas les dicen, no veréis espada, no habrá muerte entre vosotros, sino que este lugar os daré paz verdadera. En este lugar les daré paz verdadera. Me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié ni les mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Y luego anuncia un juicio respecto a estos falsos profetas. Mis amados hermanos, el Señor nos libre. El Señor nos libre de... Disculpas, Amelia quiere agua. El Señor nos libre de decir, Dios me dijo, Dios dice, sin que Dios realmente haya hablado. Las consecuencias son terribles. Las consecuencias son terribles. Y vivimos en un tiempo donde se dice con mucha liviandad esto, Dios dice, Dios me dijo. Hace como un año pasó eso, que yo escuchaba un mensaje que decía de otra persona, esta persona dice, Dios dice esto. Y literalmente por mi espalda pasaba así como un escalofrío. Y decía, oh, Dios quiera que sea verdad. No, no era verdad. Al final no se cumplió lo que supuestamente el Señor había dicho. Y yo me preguntaba, ¿y ahora qué hacemos con esa persona? Según el Antiguo Testamento, según Deuteronomio, habría que apedrear a esa persona. Aquel que dice, el Señor dice, y no se cumple, según Deuteronomio, habría que apedrearlo. Hoy se utiliza con mucha liviandad. Mis hermanos, tenemos en la palabra con seguridad lo que Dios dice. En este libro tenemos con seguridad las cosas que Dios dijo en su momento y que Dios dice ahora. Pero Jeremías, que sí hablaba lo que Dios le decía, miren la gravedad en la que estaba la situación de Israel, que el Señor le dice en Jeremías 16, que no entre en la casa de luto, ni consuele a los pecadores impenitentes. En Jeremías 16, 5 al 6, el Señor le dice, porque se ha dicho el Señor, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice el Señor, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni se raerán los cabellos por ellos. Versículo 8, asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Mis amados hermanos, a veces nos falta ver la gravedad de que alguien no esté en paz con Dios. Jeremías podía entenderlo, porque el Señor les decía, tú no puedes consolar a quien no está en paz con Dios, tampoco puedes sentar en su banquete y sonreírle como si todo estuviese bien. Realmente las cosas no están bien, es algo triste, es algo para que roguemos con nuestro corazón que se reconcilien con Dios, porque mientras no haya reconciliación con Dios, no hay paz, no hay verdadera paz. Esto debe motivarnos con mucha pasión por el evangelismo, porque las personas que no conocen a Dios no es simplemente que no tienen algo bonito en su vida, no tienen la paz. Y lo que les espera es simplemente una expectación de juicio, expectación de ira. Es lo único que queda en sus vidas. Israel había violado el pacto. Ese es el centro del argumento de Jeremías. Miren Jeremías 11, versículos 4 al 8, dice, el cual mandé a vuestros padres, está hablando del pacto. Oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ese era el pacto, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije, amén, oh Señor. Y el Señor me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído
Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por eso traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. ¿A qué palabras se refiere? A las palabras de maldición que están en Deuteronomio 28. Se cumplieron. Así que el antiguo pacto era un pacto maravilloso. Y no es que el antiguo pacto tenía algo imperfecto en cuanto a su planteamiento, excepto que el corazón del pueblo no podía cumplirlo. Invalidaron mi pacto, dice Dios. Invalidaron mi pacto. Pero a pesar de eso, el Señor está dispuesto a establecer un nuevo pacto. Un pacto que había sido anunciado desde el principio. ¿Saben? La relación entre los dos pactos no es que uno fue fallido y tuvo que nacer otro. En el momento de transición del antiguo al nuevo pacto tenemos una palabra del antiguo pacto que dice misión cumplida. Para esto estaba diseñado el antiguo pacto, para demostrar la incapacidad del hombre a la ley de Dios, en obedecer la ley de Dios. El profeta se preguntaba si el Señor había abandonado a su pueblo en Jeremías 14, si había desechado completamente a su pueblo. El profeta se preguntaba eso. En el capítulo 18 le responde el Señor. Él va a hacer otra vasija, le dice. Además una vasija que incluye a otros pueblos. Y promete en el capítulo 23, y este es probablemente uno de los textos más importantes de Jeremías, promete que va a restaurar a su pueblo, los va a traer al remanente de sus ovejas, va a poner sobre ellas pastores. Y capítulo 23, versículo 5, vienen días en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán el Señor justicia nuestra. Vienen días en que va a levantar a David un renuevo justo. Ahí está la esperanza de Israel, la esperanza del pecado de Israel. Un renuevo justo, descendiente de David. Pero mientras tanto, Dios le concedió el dominio temporal a Nabucodonosor. Jeremías 24, 25 van a ver que Jeremías les dice: no se rebelen contra Nabucodonosor, porque Dios le ha dado el dominio de todas estas tierras durante 70 años. Luego establece el juicio sobre Babilonia también, sí. Pero temporalmente les da a Jeremías 27, 6 al 8, 14 al 7. En el capítulo 28 vamos a ver que el profeta Ananías profetiza falsamente, diciendo que el Señor iba a quebrantar el yugo de Nabucodonosor. No iba a pasar eso. Así que la profecía de Ananías finalmente termina desembocando en su muerte por haber hablado cosas que el Señor no le dijo. Y nos encontramos ya ahora sí en esta carta que Jeremías les envía a los cautivos de Jerusalén, donde si ustedes leen en los versículos 4 al 7, les dice que en Babilonia edifiquen casas, planten huertos, coman el fruto, que se casen, que tengan hijos, que den a sus hijas en matrimonio, a sus hijos en matrimonio, que se multipliquen y que procuren la paz de Babilonia. ¿Por qué? Porque en su paz van a tener ustedes paz. Porque se ha dicho el Señor de los ejércitos: no les engañen esos falsos profetas que les curan con liviandad, diciendo pronto vamos a volver a Israel. No iban a volver pronto. Falsamente os profetizan, dice, versículo 9, no los envié, porque se ha dicho el Señor, versículo 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Empieza con la promesa de que van a volver en 70 años. El destierro en Babilonia no va a ser eterno, va a ser 70 años solamente, y se cumple eso. Ustedes ven en Daniel 9 cómo se cumple literalmente la profecía. En 70 años los israelitas vuelven a Jerusalén. Pero no se termina todo con el retorno, porque aquí dice en el versículo 11, y ahí sí: porque yo conozco estos designios que he concebido sobre ustedes, declara el Señor, designios de bienestar y no de mal, para darles futuro y esperanza. Ahora, yo quisiera que nos detengamos en la primera palabra: yo sé, o yo conozco. El verbo es un verbo hebreo llamado, se pronuncia así, yadá, que significa literalmente asegurar al ver. No es simplemente conocer, es asegurar al ver. ¿Qué nos está transmitiendo esto? ¿Cuál es la relevancia teológica de este verbo? Dios conoce sus planes, no solo de manera intelectual. Hay una constancia directa. Él ha visto la realización de sus planes.
Esto va más allá de un plano de un conocimiento intelectual. No es que Dios simplemente visualice en su imaginación lo que Él ha decretado que va a pasar. En realidad, su decreto ya es una realidad ante sus ojos. Es lo que nos dice este verbo. A mí me consta, yo estoy viendo ahora mismo lo que les va a pasar. Porque yo no solamente lo he planeado, sino que ya está cumplido, ya en la eternidad está ejecutado. Lo que en nuestra realidad es todavía algo pendiente que se va a cumplir, algo que todavía no sucede, desde el punto de vista de Dios ya es una realidad. Piensen en Hebreos 11:1. Dice que la fe es la sustancia, la esencia misma de las cosas que se esperan. Y que es la prueba convincente de realidades que no se ven. Realidades que no se ven. Hay realidades que todavía no vemos, pero en la perspectiva eterna de Dios son una realidad, Él las ve. Por eso es que desde la perspectiva bíblica, la misma palabra que se traduce como verdad, que es emet, es la misma que se traduce como fidelidad. Dios es verdadero, Dios es fiel. Dios es fiel desde el punto de vista de que Él va a cumplir sus promesas. Dios es verdadero en el sentido de que no es que estén pendientes del cumplimiento de sus promesas. Desde su punto de vista eterno, sus promesas ya son una realidad, ya se han cumplido. Él ya lo tiene visto ahí. Él ya nos ve en Cristo perfectos, imagínense eso. Él ya ve la obra completa. Para nosotros es una lucha, estamos cada día. Él ya ve la obra completa. Desde la eternidad ya tiene la obra completa. Él dice, yo conozco, me consta, yo estoy viendo estos designios. Pero además, en segundo lugar, que quiero insistir sobre esto. Esto nos lleva a diferenciar lo que es el conocimiento necesario del conocimiento libre de Dios. ¿Cuál es el conocimiento necesario? En Dios hay un conocimiento necesario que incluye todas las causas posibles y sus resultados, todas las posibilidades. Este conocimiento necesario le da a él material para su decreto. ¿Y cuál es su decreto? El decreto es un acto de su perfecta voluntad, por sus sabias consideraciones, por el cual él seleccionó lo que quería ejecutar. El decreto de Dios es el fundamento de su libre conocimiento. Todo lo que sucede, todas las cosas que suceden, ocurren según el plan de Dios y es su conocimiento libre. Entonces, el decreto necesario precede lógicamente al decreto y el decreto precede lógicamente al conocimiento libre. ¿Por qué esto es importante? Porque otro profeta, Isaías, en el capítulo 46, versículo 10 de Isaías, nos dice, Dios dice, anuncio lo por venir, desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios, fíjense el versículo 9, Dios define que Él es Dios y no hay otro Dios, ni nada semejante a Él, no solamente por su capacidad de anunciar todo lo que va a pasar, sino porque Él es capaz de anunciar todo lo que va a pasar, porque Él lo ha decretado así. Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso es que Él es capaz de anunciar con anticipación todo lo que va a pasar, porque está siempre todo bajo su perfecto control, bajo su perfecto plan. Es algo que Jeremías les está ilustrando a los israelitas también en su momento, porque en ese momento de crisis, cuando su realidad se está cayendo, el templo va a ser destruido, su nación va a ser destruida, están siendo llevados al destierro, uno piensa, ¿dónde está Dios? Y Jeremías les dice, nunca ha dejado de estar en su trono, está al control de todo. ¿Por qué nos pasan estas cosas? Porque has pecado, estás bajo juicio de Dios. Pero eso es lo maravilloso, Dios no se ha olvidado de ti, le dice, yo sé los pensamientos que tengo. Y aquí hay una dupla de palabras que en la Reina Valera dice los pensamientos que tengo, yo traduje los propósitos que he planeado. La verdad es que ninguna traducción puede captar con literalidad la intensidad que tiene el hebreo en este par de palabras, porque en el hebreo es la misma palabra, es machshavah hashab, que es, si pudiéramos traducirlo literalmente sería yo sé los planes que he planeado, o yo sé los designios que he designado, o yo sé los propósitos que me he propuesto, algo así. Es reiterativo, es redundante en el hebreo. Y uno podría decir, ¿por qué es redundante en el hebreo? ¿No es obvio que además Dios conozca sus propios planes? Bueno, primero que no es algo tan obvio porque no es un conocimiento meramente intelectual, sino que Él ve la realización, como hemos dicho hace un momento. Pero además, esta conjunción de dos palabras nos está mostrando
nos está mostrando que Dios no solamente crea el diseño del plan, planea una acción, forma este esquema racional por el cual va a llevar a cabo, sino que además lo lleva a cabo efectivamente. Yo sé los planes que he planeado. Lo reiterativo del hebreo siempre involucra algo superlativo. Tiene propósitos tan perfectamente planeados, tan perfectamente diseñados, que Él los va a cumplir. Jeremías le está diciendo, nada de lo que ha pasado, aunque su mundo ahora mismo sea caótico, aunque nada tenga sentido en su vida ahora, aunque todo parezca tan confuso y desordenado, y parece que nada tiene sentido, todo ha sido cuidadosamente planeado por Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Todo ha sido cuidadosamente planeado por Dios. Cada circunstancia, Él ha designado unos designios. Es así, reiterado, porque quiere mostrar eso. Nada se salió del control de Dios. Ustedes pueden ver esta palabra Machshavá, si les voy a dar la cita si quieren ver cómo se usa. En el versículo, por ejemplo, capítulo 50, versículo 45, las Machshavá de Dios son contra Babilonia. Tiene designios en contra de Babilonia. Sin duda se cumplen. Antes los israelitas tenían Machshavá, pensamientos en contra de Dios. Se mantiene tosudamente en sus propios pensamientos el pueblo de Israel. Y posteriormente, ya entramos aquí en la segunda parte, el propósito de Dios es bueno para su pueblo. No solamente es que Él cumple, no solamente es que Él es soberano, no solamente es que los propósitos que Él ha planeado se van a cumplir, que Él conoce, se le consta, son reales, Él es plenamente soberano, sino que esos propósitos son de bienestar y no de mal. Y aquí la palabra bienestar es una de las palabras más bonitas que hay en la Biblia, ustedes deben conocer, es la palabra shalom. Yo tengo palabras de shalom para ustedes, dice, planes de shalom, no de mal, planes de shalom. Esta palabra aparece 237 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 29:19, ahí aparece shalom, en un tema relacionado con lo que estamos viendo ahora. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Miren, aquí está hablando de, si ustedes ven el contexto, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia que se aparte del Señor para ir a seguir a otros dioses, y que al oír las palabras de la maldición se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, tendré shalom. Hemos visto en Jeremías 6, 14, 8, 11 que profetas le están diciendo al pueblo shalom, shalom, cuando ellos están en realidad en la dureza de su corazón. En realidad no había paz para nadie en ese momento. Y aunque a Jeremías lo acusaron de que no quería el shalom de su pueblo, Jeremías 38, 4, él sí profetizó de un futuro shalom, una futura paz para Israel. Poco antes, en el versículo 7, habíamos visto que Dios le está diciendo al pueblo que busque la shalom del lugar a donde les envíe. Ahora bien, también les dice no solamente que su plan es de shalom para ellos, de bienestar, sino también de no mal, que no hay una intención mala en los planes que tiene para los israelitas. Esto contrasta mucho con lo que vemos, por ejemplo, en Jeremías 21:10. Jeremías 21:10, el Señor les dice, porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal y no para bien, dice el Señor. Ese era su juicio para Jerusalén. Y ahora les está diciendo, tengo planes, no de mal, sino de shalom. Ahora, ¿qué significa la palabra shalom? Paz, prosperidad, un estado intacto de constancias favorables, lo completo incluso, la salvación, la salud, la plena satisfacción, el bienestar, todo eso involucra. En este contexto creo que la mejor forma de traducir es bienestar, planes de bienestar y no de mal. Entonces, ¿en qué consisten estos planes de bienestar y no de mal que Dios tenía para su pueblo? Porque podemos utilizar este versículo para hacer una consolación superficial, ¿verdad? Podemos decirle a alguien, cuando te está yendo mal,
Bueno, Dios tiene planes de bien para ti. Entonces, si alguien perdió el trabajo, seguramente va a ser que Dios le va a dar un mejor trabajo. Si alguien tiene problemas familiares, seguramente va a ser que Dios le va a dar una solución a eso. ¿Será que a eso se refiere Jeremías 29:11? No, ¿a qué se refiere? Yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal. La explicación viene en los versículos siguientes. Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquí hay una profecía que se parece mucho a Deuteronomio 36, ¿se acuerdan? Jeremías les había denunciado todo el libro que su corazón era incircunciso, que eran perversos, que les dice, ¿podría el etíope mudar su piel? ¿Puede el etíope dejar de mudar su piel? ¿Puede el leopardo borrar sus manchas? No, así tampoco ustedes pueden dejar de pecar. Son así. Su corazón es perverso. En Jeremías 17 les va a decir, engañoso es su corazón, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Y el Señor es el que conoce qué tan perverso es nuestro corazón. ¿En qué consiste este plan de bienestar que el Señor tiene para su pueblo? En que ahora ellos le van a buscar de todo corazón. En que ahora van a orar a Él y Él les va a oír porque lo van a buscar de todo su corazón. Y miren, aquí la Reina Valera agarra la noción del hebreo con toda claridad porque se los dice en futuro. Y me buscaréis. No me dice si es que me buscaréis de todo vuestro corazón como algo condicional. Les asegura que lo van a buscar de todo corazón. Eso va a pasar. Me van a buscar de todo corazón. ¿En el marco de qué se da esta promesa? Si vamos un poco más adelante, en Jeremías 30, esta promesa de que van a buscarlo a Dios de todo corazón, que van a venir días en el que van a tener un nuevo corazón, está en contexto de que el Señor, capítulo 30, versículo 3, va a hacer volver a los cautivos de Israel y de Judá. Pero no solamente esto, sino que dice, versículo 21, de ella saldrá príncipe y de medio de ella saldrá su señoreador y le haré llegar cerca y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice el Señor, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. ¿Cuál es la referencia del versículo 21? Al Mesías. Va a salir de medio de ella, de medio de Jerusalén, un príncipe, un señoreador, y él sí va a ser capaz de acercarse a Dios. Y es mediante él, mediante el Mesías, que a él le seremos por pueblo y él será nuestro Dios. Y por eso es que en el capítulo 31 dice, en aquel tiempo yo seré por Dios a todas las familias de Israel, ellas serán a mí por pueblo. Y las promesas se basan en el amor de Dios. Versículo 3 del capítulo 31. El Señor se manifestó hacía mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿A quién está hablando? A la Virgen de Israel. Con amor eterno ha amado a la Virgen de Israel. Y es justamente en este capítulo 31, todo el contexto de la promesa de Dios, que cierra con el nuevo pacto. Capítulo 31, versículo 31. Aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. No es que el antiguo pacto estuviese mal, es que los que estaban mal eran los israelitas. Ellos invalidaron el pacto. Pero este es el pacto que voy a hacer con la casa de Israel, versículo 33, después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahí está. Ahí está el pacto, el nuevo pacto, un nuevo corazón. Está anunciado desde Deuteronomio. Jeremías vuelve a insistir. Los planes de bienestar son esos. Planes de bienestar son un nuevo pacto para Israel. No solamente traerlos al cabo de 70 años, es ofrecerles un mediador perfecto, el Mesías, que sea su verdadera justicia delante de Dios, que él sí sea capaz de acercarse a la perfección de Dios. O sea, acercarse a Dios, porque él tiene la perfección de Dios. Y es a través de la obra de ese Mesías que hay este nuevo pacto. Dios es el que va a dar un nuevo corazón. Dios suministra
eso, no solamente pide, exige en el nuevo pacto, sino también suministra los recursos para que cumplamos. En el antiguo pacto, Él exigió la ley, el cumplimiento de la ley a Israel. Les dijo, les voy a bendecir con todo, pero tiene que cumplir la ley. No tiene el corazón para hacerlo, pero tiene que cumplirlo. Pero anuncia el nuevo pacto, les voy a dar un nuevo corazón para que puedan cumplir esto. Y ahora en el nuevo pacto nos dice, ya todo lo cumplió el Hijo, el sustituto, Él ya lo cumplió todo. Ahora por gracia van a obedecer los mandamientos porque yo voy a transformar sus corazones. Ahora sí es un pacto de corazón, porque es un corazón que obedece no por la conveniencia que hay detrás de la obediencia, sino por amor a aquel que le ha salvado. Porque si es por conveniencia detrás de la obediencia, es como que no quiero que me vaya mal, o no me quiero al infierno y por tanto voy a obedecer. Pero la lógica del nuevo pacto que Jeremías empieza a ilustrar a partir de Jeremías 29 no es esa. La lógica del nuevo pacto es, tú hiciste mal y ya te castigué. Ahora yo voy a enderezar las cosas. A pesar de tu pecado, tengo pensamientos de bien para ti. Voy a salvarte, voy a darte un nuevo corazón, voy a circuncidar tu corazón para que creas en mí, para que me busques de todo corazón. Por último, el propósito de Dios es fiel y verdadero. Aquí hay algo maravilloso en la última declaración que tiene este texto. Para darles un futuro y una esperanza. La noción de futuro puede ser también traducido como un fin, pero no un fin en un sentido negativo. Es que hay un fin que Israel espera, una esperanza que se está nutriendo de los mensajes proféticos de los profetas, valga la redundancia, mensajes de un renuevo de David, mensajes de un reino prometido, mensajes de una vida sin sufrimiento, mensajes de una tierra productiva, mensajes de una felicidad, mensajes de shalom, de bienestar, de paz. ¿Se va a cumplir eso? Dice que sí, para darles futuro y esperanza. Mis amados hermanos, no debemos olvidar que este futuro y esta esperanza va a ser ilustrada en el Nuevo Testamento de forma mucho más clara en la vida eterna que vamos a tener, pero sobre todo la vida eterna que vamos a tener en la gloria de Dios, viviendo en la gloria de Dios. Y ese futuro y la esperanza que el Señor también les da a sus discípulos. Vamos a cerrar con esto, en Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. El Señor aquí es muy sincero. No, si Él dice, si no fuera así, yo les diría, pero Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Miren, si hay buenas noticias a las cuales aferrarnos, son esas. Son esas. Nuestro esposo está preparando casa para nosotros. Esas son las buenas noticias en las que podamos descansar. Cuando hablamos de este versículo, ese es el plan de bienestar que tiene el Señor para nosotros. Piensen en nuestros hermanos en la fe que en el siglo II estaban siendo devorados por las bestias, como Ignacio, asados al fuego como Policarpo. ¿Qué le podrías decir? El Señor tiene planes de bienestar y no de mal para ti. Y él te puede decir, amén, sí. Voy a ser quemado al fuego, tiene planes de bienestar para mí. Voy a estar con Él. Pero al contrario de lo que pasaba con nuestros hermanos también del Antiguo Testamento, que podríamos decir, el Señor tiene planes de bienestar para ti, vas a ver, ya viene, ya viene. En nuestro caso podemos decir, estos planes de bienestar ya han pasado hace 2000 años. Ya nuestro pecado fue limpiado en la cruz. Si volvemos a Jeremías 31, al nuevo pacto, miren cómo vienen las promesas en el versículo 33. Voy más adelante.
porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Versículo 37. Así ha dicho el Señor: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Y aquí vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada. Y todo esto en realidad no se termina de cumplir con Nehemías y con Esdras. Todas estas promesas siguen vigentes para nosotros. Pero el reino ya vino en Cristo. Y en Mateo vamos a ver un reino que llega, un reino que se está estableciendo y un reino que va a venir en su plenitud al final. Y es nuestra esperanza. Es nuestra esperanza estar en su presencia. El apóstol Juan va a decir que esperando en Él nos vamos a purificar a nosotros mismos. Esperando en Él. Jeremías también va a hablar de la esperanza que hay en el Señor, pero también es Isaías el que nos habla de que el que espera en el Señor tendrá alas de águila. ¿Por qué? Porque uno se eleva sobre la circunstancia. Estoy esperando una promesa mejor. Hay cosas mayores para mí que las cosas terrenales. Yo cuando leo este versículo no solamente voy a pensar, o en lugar de pensar en cosas terrenales, puedo pensar que si hay un plan de bienestar de Dios para mi vida, ese plan ya fue cumplido en Cristo y que yo lo voy a recibir sin duda cuando Él vuelva. Ese plan de bienestar y no de mal que tiene Dios para mí, que tiene Dios para todo su pueblo, porque, sorpresa, vamos a ver en el Nuevo Testamento que estas promesas que son para Israel terminan siendo también para nosotros los que creemos en Cristo. Porque Pablo nos dice en Efesios, ya no hay un muro de separación. Antes eran lejanos de Israel, no eran ciudadanos de las promesas. Ahora en Cristo tenemos las promesas. Esas promesas son nuestras ahora. El renuevo de David es nuestro ahora. El reino de justicia es nuestro ahora. Estos planes de bienestar de Dios y no de mal, este futuro y esperanza que tenemos, son nuestros. Así que, a diferencia de los israelitas que estaban esperando la ejecución de sus planes de bienestar, para nosotros sí es una realidad. Y está aquí el nuevo pacto. El Señor ya circuncida nuestros corazones de todos los creyentes. El Espíritu Santo nos regenera, nos transforma para cambiar nuestros deseos, nuestros afectos, para que veamos la belleza de Cristo, la belleza de Dios en la persona de Jesucristo. Mis hermanos, cuando Dios abre los ojos, la belleza de Dios es irresistible. Ver a Cristo en toda su plenitud, todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho. Así que este texto nos ofrece una abundante consolación, profunda, no es superficial y sobre todo es genuina. Hay un propósito de Dios que se va a cumplir y un propósito de Dios que es bueno para ti y un propósito de Dios que es para un futuro y para una esperanza. Vamos a cerrar con lo que el apóstol Pablo les decía a los romanos respecto al propósito de Dios para sus vidas, en Romanos 8. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese es un versículo que igual puede ser utilizado como que todo va a ir para bien en el propósito de Dios. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Nos ha llamado conforme a un propósito suyo, según un propósito. Él tiene un propósito y según eso nos llama. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es el propósito de Dios para tu vida. Hacerte conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Jeremías clama por perdón a Dios, van a verlo en Jeremías 17, él dice, por amor de tu nombre. ¿Por qué? Porque la motivación de las acciones de Dios son siempre las correctas. ¿Y cuál es la motivación por la que Dios hace todas las cosas? Por amor de su nombre. Quiere decir, por su propia gloria. Y nosotros tendremos la motivación correcta cuando hagamos todas las cosas por esa motivación correcta, por la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué hacernos más como Cristo es el propósito que más glorifica a Dios? Porque Cristo es la revelación de su gloria. Y en cuanto más nos parecemos a Cristo, Dios es más glorificado en nuestras vidas.
Y ese es el plan que tiene Dios para nosotros, glorificarse en nuestras vidas. Porque al final si pensamos, ¿y cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué Dios nos ha creado? Yo creo que la Confesión de Westminster nos da una respuesta sencilla y maravillosa. Dios ha creado al hombre para que lo glorifique por la eternidad y se deleite en él, por la eternidad, para siempre. Glorificarlo a él, deleitarnos en él por la eternidad. Y ese propósito final, ¿por qué Cristo murió por nosotros en la cruz? Para limpiarnos del pecado, para satisfacer la ira de Dios, para darnos su vida de perfecta justicia. Sí, pero ¿cuál es el propósito de que haya hecho todo eso? Bueno, que tengamos vida eterna. ¿Y por qué quiere que tengamos vida eterna? Para estar en la gloria de Dios. ¿Y por qué quiere que estemos en la gloria de Dios? Para que glorifiquemos y nos deleitemos de su presencia por los siglos de los siglos. En el centro del plan de salvación está Dios mismo, glorificado en la persona de Jesús. Y nosotros resultamos beneficiarios porque cuando hacemos las cosas para su gloria, cuando vivimos para su gloria, tenemos ese bienestar en nuestros corazones. Sin duda, un corazón circuncidado, un corazón que busca a Dios de todo su corazón, sin duda una motivación maravillosa para nuestra oración de hoy, de esta noche, es esa. Si lo estamos invocando, viniendo y orando a Él, vuelvo a nuestro texto, Él nos va a oír, lo vamos a buscar en todo nuestro corazón, es porque Él ha circuncidado nuestros corazones. Esa es la razón por la que podemos acercarnos en oración a Él, porque Él ha obrado mediante su Santo Espíritu. Bendito Padre Celestial, te entregamos, Señor, esta palabra. Gracias, bendito Dios, por tu siervo Jeremías, porque fue un hombre tan fiel en medio de todas estas circunstancias. Y sin embargo, él tuvo la valentía de anunciar la verdad, Señor. Pero también prometió paz. Y tenemos este dulce fruto de esa paz en la persona de tu Hijo Jesucristo, en quien se cumplen todas las promesas, todas las cosas maravillosas que vemos en el Antiguo Testamento están en Él. Y ahora son nuestras, Señor, mediante la fe. Que confiamos en lo que Él ha hecho, confiamos en su obra y ponemos todo nuestro corazón en Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Hoy reconfirmamos nuestra fe, nos volvemos hacia Él con todo nuestro corazón, deseando, bendito Padre, que tu Espíritu siga transformando nuestros corazones para ser más como Cristo, que tú cumplas tu propósito en nuestras vidas, que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, bendito Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.